gusto de saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a realizar una capita o chaleco para nuestras mascotas. En México es época de calor, pero me doy cuenta que en otras partes o en otros países está haciendo mucho frío y lamentablemente nuestros peluditos también están sufriendo la contingencia. Es por eso que el día de hoy vamos a realizar esta capita base sobre la cual ustedes podrán sacar gran variedad de diseños y estilos. Un moñito, un cuellito, un holancito son los que harán la diferencia. Con este video se van a enseñar a realizar el trazo base para cualquier talla y para cualquier medida de sus mascotas. No importa que sea muy pequeñito hasta que sea una talla extra grande. Esta es solo una muestra de algunos de los diseños que ustedes podrán realizar con el trazo que verán en este video. Yo sé que ustedes van a poder realizar muchos mejores estilos y diseños de los que yo les estoy mostrando aquí. Espero que les guste, pero sobre todo que les sirva mucho. Hagamos conciencia. La esterilización y la adopción son la base para que se termine el abandono y tanto peludito sufriendo en las calles. Hagamos también conciencia de no comprar uno de raza, sino de adoptar uno sin casa. Mi Blackie es una muestra. Yo la adopté a los 6 meses. Es una perrita chihuahua de 3,5 kilos, pequeñita. Y aún así, Blackie no tuvo la suerte de tener desde un inicio una familia que la quisiera y la respetara. A sus pocos mesecitos, Blackie estaba sufriendo con una familia que la tenía confinada en un patio con humedad, sin darle de comer y además maltratada. En realidad ese peludito llegó a cambiarnos la vida y realmente esperamos ser para siempre la familia que ella necesita. Es la consentida y la chiqueada de la casa, así que creo que la está pasando muy bien. Ella es Blackie y va a ser nuestra modelito el día de hoy. Vamos a tomarle las medidas y posteriormente veremos el procedimiento. A ver, Blackie, quietecita. Vamos a necesitar su medida de cuello. No lo vayan a dejar muy justo para que no les lastime, que les quede un dedo de por medio. La de Blackie me da 26. Su medida de pecho por la parte más ancha. En Blackie me da 41. Por la parte más ancha, que es generalmente detrás de su pata delantera. Y me da 41. La medida de la parte de su barriguita, que en Blackie me da 36. No te me vayas a ir. La medida del largo de cuello a la parte donde vayan a querer su capita. Yo les sugiero que sea a donde da su patita trasera para que no haya problema de que se le ensucien cuando ellas hagan sus necesidades. En Blackie me da 30 centímetros. Voltéate, Blackie. Van a medir del cuello a esta línea de su patita. En ella me da 30 centímetros. Y vamos a necesitar otra medida
que es la medida de cuello, a donde termina su patita delantera, que vendría siendo en Blackie 12 centímetros. Despídete, Blackie. Vamos a trazar el molde. Vamos a necesitar alfileres, cinta, gis, jabón, greda o lo que tengan para marcar su trazo, tijeras, lápiz y bicolor, regla, el papel que hayan elegido para su trazo y la tela que hayan escogido. Vamos a ver el procedimiento. Primeramente vamos a realizar el patrón. Recuerden que este es un trazo a medida para nuestros peluditos. Antes de realizar el patrón, vamos a dividir nuestras medidas de esta manera. Lo que nos haya dado de contorno de cuello, que en mi caso fueron 26, entre 3. Ancho de pecho, que en mi caso fueron 41, entre 3. La cintura, que en mi caso fueron 36, entre 2. El largo que medimos del cuello a la parte donde va a quedar su chalequito o su capita, queda como está. En mi caso fueron 30. Y el largo que tomamos desde el cuello hasta la parte de atrás de su patita delantera también queda como estaba, en 12 centímetros. Vamos a trazar el patrón. Primeramente vamos a trazar un rectángulo. Voy a empezar a marcar mis medidas aquí. Voy a tener como base esta línea recta del papel donde estoy trazando. Entonces, necesitamos una línea que tenga la medida de largo más 1/3 de cuello más 4 centímetros que vamos a dejar para cruce. Vamos a marcar primero sobre la línea que vamos a trabajar los 4 centímetros que voy a dejar de cruce. Más 8.6, que en mi caso fue el tercio de cuello de Blackie. Más los 30 centímetros que dejé para el largo. Y aquí voy a escuadrar para que quede muy derechita mi línea. En la parte de abajo igual. Escuadramos para que la línea que vamos a trazar aquí quede recta. Una vez que ya le dimos medida a esta parte, de ancho vamos a necesitar la medida de 1/3 del ancho de pecho, que es la parte más ancha de nuestros peluditos. En mi caso, Blackie tiene 41 centímetros, 1/3 de esa medida son 13.6 centímetros. Y lo voy a marcar a lo largo de esta línea en cualquier otro punto, únicamente con la finalidad de que me quede derechito. Igualmente en la línea de arriba. Cerramos nuestro rectángulo. Ahora vamos a dividir esas medidas. Primeramente marcamos los 4 centímetros de cruce, los vamos a pasar a esta línea también. Después marcamos el tercio de la medida de cuello, que en mi caso fueron 8.6, lo marcamos nuevamente aquí. Y el resto es el largo que le dimos al cuerpecito de nuestra mascota. Y vamos a unir esas líneas. Vamos a trabajar primero en esta parte para que no se me vayan a perder. Vamos a formar un cuadrado con la medida del tercio de cuello. Vamos a marcar en esta línea 1/3 de la medida total del cuello, que en mi caso fueron 8.6. En esta otra línea
marco también esa medida de 8.6 y cerramos nuestro cuadro. De este punto a este punto vamos a atravesar nuestro cuadrado y vamos a poner la medida de este punto hacia abajo de la tercera parte del cuello también, 8.6 centímetros. Y ahora, con nuestra regla curva o manualmente, vamos a unir este punto con este punto con este punto. Y ahí estaremos sacando el cuellito de nuestra mascota. ¿Ven qué fácil? Ya tenemos el cuellito. Ahora con nuestra cinta vamos a medir alrededor de esa línea curva que acabamos de marcar. Y nos tiene que dar la mitad del cuello de nuestra mascota. En mi caso, el total de cuello de Blackie son 26 centímetros. Esta medida que acabo de tomar me da 13 centímetros con 2 milímetros. No me afecta, en realidad es muy poquito lo que se pasó, la voy a dejar así. Si en su caso se pasa más, hagan menos pronunciada la curva hasta que les dé la medida de la mitad del cuellito de sus mascotitas. Una vez formado nuestro cuello, vamos a darle el ancho a la cinta que lo va a rodear. El trazo que yo estoy realizando es para una talla pequeña y esos 5 centímetros le quedan perfecto de ancho para la tira que rodea su cuello. Ustedes pueden ponerle para una talla mediana 7, para una talla grande 9 centímetros o para una talla extra hasta 11 o 12 centímetros. Pero en realidad esta medida de 5 centímetros les queda muy bien a cualquier talla. No necesitan que donde abroche su capita o su chalequito sea demasiado ancho. En mi caso ya me está dando aquí los 5 centímetros que necesito. Ahora lo único que yo voy a hacer es prolongar esta línea al cruce. Y hasta ahorita nuestro trazo va quedando así. Así nos va quedando. Ahora, de la base de nuestro cuello hacia abajo, vamos a marcar la medida que tomamos del cuello a la parte trasera de la patita delantera de nuestro peludito, que en mi caso con Blackie fueron 12 centímetros. Los marcamos y trazamos una línea. De esta línea que acabamos de marcar hacia la base, vamos a tomar la medida, que en mi caso son 19, y vamos a dividir a la mitad. Marcamos una línea, nos queda así. Para hacer el aumento en estas líneas centrales, vamos a sacar la mitad de la parte más ancha del pecho de nuestro perrito o gatito, lo que ustedes tengan, que en mi caso la mitad, el ancho total del pecho fueron 41. La mitad son 20.5. A esa mitad le vamos a restar la medida que tenemos aquí, que es la tercera parte del total de su pechito. En mi caso son 13.6 centímetros. A 20.5 le voy a restar 13.6 centímetros. Y lo que me estaría faltando aquí son 6.9 centímetros. Voy a agregarlos hacia acá, pero a esos 6.9 centímetros le vamos a aumentar 3 centímetros para cruce. Entonces voy a aumentar, en lugar de 6.9, voy a aumentar 9.9 centímetros. Y ahora únicamente cerramos el cuadro. En este cuadrito que nos quedó después del
de la marca de la base de cuello, lo vamos a dividir a la mitad. En mi caso son 11. A los 5.5 centímetros hacemos una marquita. Y únicamente ya vamos a unir líneas. De esta marquita hacia el cuadrito que acabamos de sacar, vamos a marcar una línea curva, desvaneciéndola en esa parte. En la parte de abajo vamos a hacer lo mismo, pero aquí vamos a marcar más o menos a la altura de donde desvanecimos esa línea. Vamos a marcar otra haciendo como una S. Ay, no me quedó bien. Un poquito más redondeadita. Y la vamos a perder en la línea de abajo. Con este trazo que les estoy dando, no importa la talla de sus peludos, les va a quedar muy bien. Vamos a recortar. Y así quedó el trazo a medida para sus consentidos peludos. Ahora únicamente vamos a checar que esta medida sea la mitad del cuerpecito de nuestros peludos, más los 3 centímetros que dejamos de cruce, que en mi caso eran 20.5 centímetros la mitad del cuerpo de Blackie, más los 3 son 23.5 centímetros. Este trazo a medida les va a dar muchísimas opciones para que les hagan ropita a sus peluditos. Y es muy cómodo este trazo que les estoy dando, porque únicamente abrochan la parte de su pancita y la parte de su cuello y no los están maltratando ni forzando a meterles la ropa en sus patitas. Vamos a cortar en tela. Vamos a doblar nuestra tela por el revés, colocando nuestro trazo justo al ras del doblez de la tela. Y vamos a marcar dejando 1 centímetro para costura. Vamos a hacer este procedimiento 2 veces para que quede doble la capita. Una vez cortadas nuestras 2 piezas, vamos a unir. Ahora lo único que vamos a hacer es unir nuestras piezas derecho con derecho. Vamos a colocar un alfiler para que no se nos mueva. Fijadas nuestras 2 piezas, checamos que no quede ningún bordecito. Y ahora vamos a pasar una costura al centímetro que dejamos para la misma a todo alrededor de nuestro chalequito o capita. Únicamente vamos a dejar abierta uno de los lados para poder darle la vuelta. Vamos a pasar la costura y regresamos. Ya regresamos. Recorten sus excedentes de tela y ahora, antes de voltear, vamos a hacer unos pequeños cortecitos en las partes curvas de nuestra capita y por la parte de abajo, en todas nuestras partes curvas. Vamos a hacer unos pequeños cortecitos sin llegar a la costura, únicamente para que a la hora de voltear, esas partecitas que quedaron curvas no queden torcidas, sino que la línea curva se dibuje perfectamente. ¿Sí? En el cuellito, en los lados, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, pequeñitos, sin llegar a la costura, únicamente, como les digo, para poder darle vuelta. ¿Sí? Si se fijan, ya abre así nuestra costura. Por la parte del cuello está así, con los cortecitos que hicimos, vean. A la hora de dar vuelta,
Esa parte les va a quedar muy bien. Ahora vamos a voltear nuestra capita. Con lo que ustedes tengan, que tenga punta, ayúdense para que quede bien formada las partes puntiagudas de su capita o chalequito. Así nos va quedando. Ahora apóyense con alfileres o quienes tengan alguna tela que sea necesario planchar, planchen todo alrededor de su capita. En mi caso no es necesario plancharla. Entonces nada más nos vamos a apoyar con alfileres para fijar las costuras y que la costura que vamos a pasar quede exactamente por la línea. Fijen alrededor de su capa. Para que no se les vaya a mover. Ahora vamos a pasar una costura a 1 centímetro a todo alrededor de nuestro chalequito o capita. Y en la parte que tenemos abierta, la vamos a cerrar de una vez. Vamos a pasar la costura y regresamos. Ya regresamos. Así va quedando nuestra capita. Ya únicamente nos resta colocar el velcro o algún botón de presión que ustedes tengan, porque eso es mucho más cómodo. Pueden ponerle cualquier tipo de botón. Pero sí, a estar abrochando los ojales no es complicado, pero se me hace mucho más cómodo botones de presión o velcro. Si ustedes quieren agregar algún otro adornito, eso ya es a su gusto. Esta capita, como yo les decía, es una capita base. Sobre este molde ustedes pueden hacer gran variedad de diseños. Pueden agregar un cuellito, pueden para sus perritas agregar holanes en la parte de abajo para que lo conviertan en vestidito. Pueden agregar varios estilos y diseños dependiendo de la tela y de los detalles que quieran agregarle. Un moñito cambia bastante, un chalequito, capita o vestidito que quieran hacer para sus peluditos. Como les decía, únicamente vamos a agregar el velcro en esta parte y en la parte de abajo. Velcro o botón, lo que ustedes decidan ponerle. Vamos a ponerlo y regresamos. Y así quedó ya nuestra capita. Yo coloqué velcro. Para colocar el velcro, únicamente a la hora de fijarlo, chequen que una parte quede por la parte de abajo y otra por la parte de arriba, para que no les vaya a tocar descoser. Y así quedó nuestra capita. Así de fácil y de rápido le están haciendo ustedes a su peludito un chalequito o capita a medida. Vamos a ver cómo se le ve a nuestro modelo. Maki. Antes de despedirme, quisiera pedirles que seamos más empáticos con los animales. Que si no les gustan, cuando menos no los maltraten. Yo sé que difícilmente alguien que no le guste o no quiera a sus peluditos va a estar viendo este video. Pero si es el caso, estás en todo tu derecho de que los animales no te gusten. Pero cuando menos no les hagas daño, no los maltrates. Y para todos los que le tenemos un cariño especial a nuestra mascota, tratando de corresponder a ese amor tan puro e incondicional, hagamos también conciencia de no comprar uno de raza, sino de adoptar uno sin casa. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Nos vemos en un próximo video
y como siempre, que Dios los bendiga.